Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, buenas tardes Camilo. Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo andan? Esperemos que todos los que nos están viendo estén bien. Programa 44, creo. Creo que programa Sos tú 44. el que llevas la Sí, cuenta. 44. No lo pusimos ahora, por eso estoy en duda. No lo pusimos en el flyer, en el volante. Pero andamos ahí. Hoy un poquito más tarde, ¿no? Pero esperemos que los seguidores sepan entender que esto es todo producción. Militante. Estamos militante y a último, y con lo último, ¿no? Estamos con lo último, o sea, actualizado. Rafa, hay novedades, o bueno, está la lucha de los compañeros de Casa de Galicia. Ahora estábamos mirando acá antes de arrancar algunas notas. Hay una de Montevideo Portal donde queda de manifiesto el choque que ya viene, ¿no?, hace varias semanas entre los trabajadores de Casa de Galicia y que están han protagonizado una huelga de hambre junto con los usuarios, y la dirección de la Federación Uruguaya de la Salud, ¿no?, que, como dice la diaria acá en la tapa, está más cerca del gobierno multicolor que de los trabajadores de Casa Galicia. Sí, yo creo que además de la evidente conflicto de los trabajadores, la lucha que está llevando adelante y el choque con la dirección de la Federación Uruguaya de la Salud, acá tenemos un hecho de que hay una próxima acuerdo a nivel parlamentario entre gobierno y oposición, ¿no?, en los términos de la política llevada adelante por el gobierno, es decir, el oficialismo y la oposición cerca de llegar a un acuerdo por Casa de Galicia. El Ministerio de Salud Pública aceptó los cambios al proyecto de la ley propuesto por el Frente Amplio y recibió inquietudes de representantes del Partido Colorado. Digamos que todas estas diferencias son sobre algunos aspectos en cuanto a la distribución de los trabajadores en otras instituciones de salud, y no en relación a la cuestión nada menos que de la lucha de los trabajadores, que es contra el cierre de Casa de Galicia, ¿no?, por el mantenimiento de la fuente de trabajo, que a esta altura solo se podría concretar bajo una estatización de Casa de Galicia, que es lo que expresamente el Fogata Bermúdez, la dirigencia de la FUS, ha declarado que no es viable y por lo tanto no lucharon por ello. Es decir, cuando hay antecedentes, ¿no?, como el Hospital Español, por ejemplo, donde se logró, no gracias a la dirección de la Federación Uruguaya de la Salud, ¿no?, sino a través de la lucha de los propios trabajadores, de los vecinos, compañeros como Juan Vital Andrada, que llevó adelante esa lucha, compañero del Partido de los Trabajadores, pero no la FUS. Y acá la FUS reitera esa política de permitir que una institución como esta se cierre y pase a distribuirse los socios y los funcionarios progresivamente, ¿no? Es decir, no garantiza el 100% de los empleos a los trabajadores. Totalmente. Los compañeros de Casa de Galicia se preguntan en la carta que emitieron este viernes, es decir, hoy, exigiéndole el apoyo, ¿no?, a la dirección de la federación, que si no tienen ese apoyo, se preguntan, entonces, ¿cuál es el objetivo de tener una federación de sindicatos de la salud privada? Es decir, que lo que es algo elemental, ¿no? Es decir, lo que expone esta lucha es ¿para qué está un sindicato? Que básicamente para defender las condiciones laborales y la fuente de trabajo. Es decir, que la Federación Uruguaya de la Salud, la dirección de la Federación Uruguaya de la Salud, se niega a sí misma. Sí, muestra, lo que es la burocracia sindical. Yo leí hace poco en Facebook al compañero Juan Acevedo, dirigente del sindicato postal, diciendo algo que me pareció muy, muy importante: la burocracia sindical es un quiste que hay que extirpar del movimiento obrero. Me parece una definición muy acertada, muy precisa, porque la burocracia sindical es un elemento de domesticación, de regimentación del movimiento obrero por parte del Estado. No es una representación simplemente mecánica porque en una elección se los votó. Y a través de la burocracia sindical el Estado presiona a los trabajadores. Y en este caso ha sido tan evidente porque le llevaron el chantaje de que la manera de garantizar los puestos de trabajo era aceptar el cierre de la institución de salud. Y bueno, fracasaron. En una primera asamblea lograron medio maniobrarla, pero enseguida enfrentaron una resistencia tanto de los trabajadores como de los socios. Y ahora hay un recurso de constitucionalidad preparándose frente al proyecto justamente de ley que se está negociando. Está el abogado Juan Cereta llevando adelante un asesoramiento a los trabajadores para que se evite justamente dar por muerta a Casa de Galicia.
Y esto implica que realmente la única salida es una salida de estatización, y volvemos a colocar un tema central, ¿no? Es decir, acá la responsabilidad es del gobierno anterior y del actual, porque estamos hablando siempre de 25 años o más de vaciamiento de Casa de Galicia por parte de distintas directivas de los dineros públicos, porque la mayor parte de los ingresos son del FONASA, es decir, de los impuestos que le cobran los trabajadores, llamado FONASA, y que el Estado vuelca a las instituciones asistenciales, y que estas se administran por parte de manos privadas, es decir, de camarillas y de grupos económicos privados que utilizan esos fondos públicos, su beneficio, y generan este tipo de despilfarro, de situaciones de crisis, y por lo tanto es un absurdo, ¿no? Que el financiamiento público esté en manos privadas. Bueno, es un poco estas ideas de las PPP, también de las participaciones público-privadas que se manejan en otros ámbitos. Acá lo tenemos en la salud, que mucha gente lo tiene normalizado, ¿no? Es decir, que lo tiene como algo normal, pero en realidad lo lógico es que si esos dineros son públicos, hubiera un control de los trabajadores. Y por otro lado, bueno, acá hay que denunciar a la burocracia del ministerio, digamos, a la burocracia estatal, me refiero a los ministros, a los gobiernos, que le vuelcan la guita y no se fijan en qué la gastan. Entonces, esto de alguna manera un elemento para sacar un balance más general sobre lo que se llamó el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es justamente esta apropiación de los dineros públicos por parte de camarillas privadas, de la mafia blanca y otros sectores, grupos económicos de la medicina que lucran con los trabajadores, ¿no? Con los dineros públicos. Sí, yo recordaba que cuando hace un par de días, 5 o 6 días, los consultaban a Salinas de los medios, cuando comienza la huelga de hambre, creo que van 7 o 8 días los compañeros, la verdad que ahora no lo recuerdo, pero hace una semana, y consultado sobre esta situación por parte de la prensa, o sea, el ministro de Salud, Salinas, la declaración era la de alguien tranquilo, que tenía un acuerdo con todo el mundo, con la dirección sindical, que no veía ni siquiera un peligro en la medida de lucha, porque la respuesta fue, bueno, estas cosas pasan, es normal que estas situaciones se sucedan. Sí, como si fuera una fantasía también. Y parte de una performance, además, ¿no? Es decir, la colaboración del resto de la dirección de la federación es tan estrecha con el gobierno que a pesar de la medida, que es una medida extrema, ¿no? O sea, la huelga de hambre siempre es una medida de desgaste de la salud, de los compañeros, ¿no? Que lo llevan adelante y demás. Y el tipo lo declaró como algo. Es decir, la certeza, lo que traslucía era la certeza de que, bueno, esto ya está arreglado en realidad. Bueno, lo que y hay un sector ahí díscolo, digamos, ¿no? Si tiene la dirección de la FUS, si tiene el hecho que el secretario ejecutivo del PIT-CNT se negó a sacar una declaración de solidaridad con los trabajadores de Casa de Galicia, si no lo pedía la Federación Uruguaya de Salud. Y ahora tiene un acuerdo con la oposición, o sea, con el Frente Amplio, en los términos de la política del gobierno, más allá de tal o cual maquillaje. Bueno, tenemos que claramente no tenía motivos reales para estar, claro, preocupados, más allá de que tienen que quebrar todavía la resistencia de los trabajadores que están en esta huelga de hambre y de los propios asociados a Casa de Galicia, que buscan una salida que implique el no cierre de esta institución de salud. De nuestro lado, sobre todo, mandar la solidaridad a los compañeros de Casa de Galicia y mostrar que, en definitiva, esta cuestión de que la burocracia sindical es un quiste no es chiste, ¿no? Porque ya se ha mostrado. Yo tengo el recuerdo de haber ido al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en un conflicto de la banca oficial en 2017, que teníamos frente a lo que era el cierre de dependencias por parte del Banco de la República, en ese momento un gobierno del Frente Amplio, y nos recibió al Consejo del sector Banco Oficial de AEU, el Secretariado Ejecutivo, y el argumento fue el mismo. Como la burocracia de AEU no quería solidarizarse con la lucha de la banca oficial, el PIT-CNT no se solidarizaba. Es decir, no está el interés del obrero por encima de las camarillas sindicales, sino que lo que domina es una burocracia sindical enquistada en el movimiento obrero. Entonces, creo que eso es muy claro. En aquel momento recuerdo expresiones muy nítidas
de los burócratas de EBU apoyando a lo que era el presidente del Banco de la República, Polgar. Algunos de ellos diciendo que era el mejor presidente de la historia del Banco de la República, en momentos que a mí no me interesa juzgar cuál es la mejor o peor, ¿no? Porque eran todos burgueses. Lo que sí me interesa es decir que estábamos en pleno conflicto donde nos estaban cerrando dependencias y estábamos con una ocupación que duró al final 56 días en la Agencia de Mercado Modelo. En ese contexto, el secretario del PIT-CNT no se solidarizó con la lucha de la banca oficial en nombre de que AEBU, es decir, la Asociación de Bancarios a nivel general, que es la que tiene la representación formal en el PIT-CNT, se negaba. Y es un poco lo que está pasando con la FUS ahora, es decir, con lo cual coloca la necesidad de realmente un movimiento antiburocrático de la base, el movimiento obrero, los sectores clasistas, sindicatos de base, agrupaciones, porque ya lo vimos como conclusión también del propio Congreso del PIT-CNT, ¿no? Es decir, se ratificó toda la política de subordinación en la estrategia del Frente Amplio, pero que en definitiva termina frenando la lucha incluso contra el gobierno de derecha. Es decir, lo vimos con el tema salarial. Bueno, por ejemplo, entre los trabajadores públicos el único sector que está en lucha por el salario es la banca oficial. Esto es llamativo. Es decir, nosotros hemos intentado impulsar una lucha unificada con todos los sectores estatales, pero realmente hay obstáculos muy grandes a nivel de las cúpulas de los sindicatos. Entonces se da esta situación de que está en una campaña para hacer, por ejemplo, una marcha a Punta del Este, pero si bien algunos sindicatos empezaron a plantear su adhesión y su voluntad de participar, no hay un ambiente generalizado de apoyo. Entonces creemos que esto va a crecer, pero en la medida, obviamente, en que la burocracia sigue siendo un obstáculo y un freno, en grandes sectores sigue condicionando la lucha de los trabajadores. Entonces, necesario impulsar ya un reagrupamiento clasista que va más allá de la interna sindical. Exacto. Es decir, por ejemplo, para intervenir en la campaña del sí Rosado contra la ley de urgente consideración, contra el gobierno, también necesitamos una campaña independiente y no una campaña subordinada a Michelini, a Valenti y a otros representantes que han mostrado que sus diferencias con el gobierno son muy limitadas, ¿no? Sí, totalmente. Y ya incluso podríamos pasar a abordar el problema de la campaña y el sí, ¿verdad? Que hemos tocado ya en el anterior, pero que es importante desmenuzarlo, porque, bueno, primero lo discutíamos con algunos compañeros, primero si hay una campaña, ¿no? Obviamente que el militante que se está moviendo en el barrio, para él es una campaña, está claro, pero nosotros tenemos acá que en el medio hubo un cambio en la cúpula, o sea, en el comando de campaña, como se dice ahora, donde se cambió radicalmente las consignas, y eso nadie tuvo, o sea, estamos hablando de que ahí tuvieron las cúpulas del FAS, más que nada, hay un comando en teoría entre el Frente Amplio, el PIT-CNT, FUPA y la FEU, pero realmente los que aparecen en los medios y marcando el ritmo son los dirigentes del Frente Amplio, son Valenti, son Michelini y otros, y en las redes también lo mismo. Entonces, en realidad, el comando es el Frente Amplio, básicamente. Y allí hubo un cambio, por ejemplo, de consigna, que una no tiene nada que ver con la otra, y se pasó en diciembre de Uruguay no es la LUC, o la LUC no es Uruguay, que aparentemente había un publicista argentino vinculado a esa consigna, recibió durísimas críticas, muchas críticas, no sé si durísimas, pero muchas críticas, por incluir la palabra no, o sea, desde el punto de vista del eslogan y demás, pero además era bastante insustancial, ¿no? Y producto del cambio de ese comando, el ingreso de Valenti se cambia, ahora están las citas rosas, ¿no? Que es un eslogan, digamos. Sí, sí. Confuso, un eslogan confuso, además. Yo creo que son juegos de palabras insustanciales, ¿no? Usan no te olvides del pago para decir que si te olvidas de pagar el alquiler te pueden llegar a sacar, ¿no? Mucho más fácilmente que con la normativa anterior a la LUC. Yo veía una imagen que vimos de
del Pacha Sánchez, que capaz que podemos ilustrar un poco. Sí. El gobierno dice, yo escucho a los dirigentes del gobierno, dicen, la ley es buena. Bueno, yo creo que una parte de la ley es buena. La voté, algunas cosas de la ley. O sea, no está la discusión sobre... Incluso votó alguno de los que van a querer... Sí, incluso voté alguno que me di cuenta que lo que termina pasando es que con la aplicación de esos artículos han hecho el incremento de combustible más grande de la historia del país. Bueno, esto de alguna manera grafica lo que es la oposición que hay, ¿no? Que hoy está negociando por aprobar el cierre de Casa Galicia. Y en este caso dicen, bueno, voté gran parte de la ley, incluso artículos que están entre los 135 artículos que se están impugnando, ¿no? Es decir, por ejemplo, el que permite el ajuste mensual de los combustibles, que el gobierno no se atrevió a seguir con ese ajuste mensual porque iba a un plebiscito que iba a perder. Entonces, eso es la oposición que está presente aquí en esta campaña y que condiciona toda esta campaña. Porque, por ejemplo, hay un tema que aparece muy poco en los temas de campaña. Por ejemplo, a ver si puedo subir alguno. A ver cómo se ve. Disculpen que esto es televisión, ¿verdad? Sí, es verdad, totalmente. Bueno, ahí va. Acá, por ejemplo, el tema del derecho de huelga es un tema prácticamente no muy mencionado por parte de la campaña de Sí Rosado. Y tenemos que el artículo 392, que es uno de los 135 artículos que están impugnados en la LUC, dice justamente que, es decir, con una redacción tramposa, el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos, es decir, de los rompehuelgas y de los carneros, totalmente, y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente, es decir, impide lo que es la ocupación también de los lugares de trabajo. Bueno, no por casualidad el título del capítulo es libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa, no es libertad de huelga. Exacto. Es libertad de trabajo, de romper la huelga, y el derecho de la dirección de la empresa también a romper la huelga. Este artículo 392, que es uno de los 135 artículos que se impugnan, prácticamente no se menciona. Y es una limitación más al derecho de huelga, pero en realidad también yo creo que tenemos que decir que en muchos sentidos maneja una continuidad con otros decretos del gobierno que, bueno, tenemos que recordar los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, quiero recordar esta lucha tan importante, ¿no? Hace ya 2013. Casi 7 años. 2015. Tenemos la lucha de la educación, a la cual el gobierno le aplicó el decreto de esencialidad en agosto de 2015. Salió masivamente la juventud y los trabajadores en una marcha de más de 50.000 personas contra el decreto de esencialidad. Se generalizó la huelga en la educación a instancia de este decretazo. Esto fue realizado bajo un gobierno de Tabaré Vázquez, tenemos el decreto aquí, la firma y todo, pero todos lo sabemos. Es decir, que la limitación del derecho de huelga con los servicios esenciales, con los decretos que impedían la ocupación de oficinas públicas o empresas públicas, que da para todo un tema el desarrollo de esa limitante. Eso fue realizado también bajo el gobierno de Mujica. Del mismo modo que Mujica también aplicó servicios esenciales contra los municipales. Tenemos allí cómo han preparado por distintas vías la limitación del derecho de huelga, donde hay más puntos de contacto que confrontación entre... En cierta medida es lo que le plantea en la entrevista a Sánchez, a Bercor, ¿no? Cuando le retruca que ellos votaron, es decir, va en esa línea. Lo llamativo es que este video de Sánchez lo está difundiendo el MPP. O sea, no es claro, que lo chapamos nosotros en una entrevista ahora, lo difunde el MPP como algo positivo. Es una cosa, yo no sé si hay antecedente realmente, digo. Bueno, lo que pasa es que ya creo que lo habíamos hablado la vez pasada, en el programa pasado, como el discurso que hay que ganar al centro, de que hay que ganar al indeciso entre las dos variantes,
Claro. lleva a eliminar todas las diferencias, si es que existen. Porque el problema es este: si Sánchez, por ejemplo, a Sánchez no votó este artículo de la limitación del derecho de huelga, pero cuando Mujica aplicó los servicios esenciales, Mujica es del partido de Sánchez, del MPP. Cuando Tabaré Vázquez aplicó la esencialidad, es cierto que Sánchez protestó y dijo que no estaban en desacuerdo, pero estaban en el mismo partido. Sí. Y no fue la primera vez que aplicaron la esencialidad, la aplicaron contra los trabajadores del hospital La esencialidad español, el hospital español le aplicaron la esencialidad en el 2014, es decir, en distintos momentos gobiernos del MPP y Frente Amplio, o de Tabaré Vázquez y Frente Amplio, llevaron adelante medidas antihuelga. Sí. Por lo tanto, no quiere decir con esto que son todos iguales, pero es decir, hay una continuidad, y todas esas medidas antisindicales del llamado progresismo prepararon la profundización que establece la ley de urgente consideración en este artículo, por ejemplo, ¿no? Sí, en el caso de Sánchez, entonces, me rectifico. En realidad, a mí lo que me parece es que es grosero al punto de que él, por ejemplo, reconoce que, bueno, voté los artículos que permiten ajustar el combustible y aumentarlo prácticamente de manera arbitraria, pero miente, porque en realidad el sindicato de ANCAP lo advirtió esta situación y dijo que iba a pasar eso. Entonces, en realidad es una estafa. Todo el planteo que arma es falso, ¿no? Porque, yo me di cuenta. Bueno, claro, sí. Bueno, me di cuenta, entonces hubo una declaración del Chifle Molina, el dirigente del Partido Comunista de SUTEL, de los trabajadores de la Telefónica Estatal, que dijo: a mí no me importa lo que votó el Frente Amplio, a mí nadie me preguntó si yo quería que votaran eso. No, es decir, porque los dirigentes del Frente Amplio dijeron que los sindicalistas le habían pedido lo dijo de otra manera, que negociara. Sí, dijo de otra manera un poco más intensa, pero pero señaló que los dirigentes del Frente Amplio estaban mintiendo, porque nadie les había pedido que votaran eso, por lo menos no el Chifle Molina. Entonces estamos ante una muestra de que en realidad, del mismo modo que en Casa Galicia los trabajadores no le pidieron al Frente Amplio que fuera a negociar y a maquillar la ley que va a implicar la liquidación de Casa Galicia y el pasaje a otras instituciones de los trabajadores y de los socios, tampoco nadie le pidió que votaran a la LUC, y la votaron en más del 50%. Sí. Incluso estos artículos referidos al combustible que hoy están siendo cuestionados. Y otra parte de la LUC que quería mostrar es el artículo 468, que se refiere a los piquetes, ¿no? A la libre circulación, le llama protección de la libre circulación. Y entonces el artículo 468 dice que se declaran ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. Esto a todos nos va a traer el recuerdo, por supuesto, del decreto antipiquetes que firmó Tabaré Vázquez. Aquí tenemos un poco el texto, ¿no? para verlo. No lo vamos a leer, pero este decreto antipiquetes que no recuerdo ahora, a ver si tengo. No tengo exactamente la fecha, pero es de 2017, no me acuerdo si fue de marzo de 2017. Sí. Es el artículo 076-017. O sea, el decreto 076 del 2017 establece también, y esto fue impugnado por algunos sindicatos, no por todo el PIT-CNT realmente a nivel de un recurso, si bien hubo declaraciones críticas, mostraba, no por la vía de una ley, pero sí a través de un decreto presidencial, lo que es la limitación justamente del derecho de huelga, porque el piquete es parte del derecho de huelga, y la libertad obviamente de expresión y de manifestación, ¿no? El derecho a la protesta, para decirlo en forma genérica, es lo que estaba cuestionado por este decreto del Poder Ejecutivo de Tabaré Vázquez. O sea, que hemos tenido distintas expresiones anteriores que vinieron preparando este camino, que la LUC viene a reforzar, porque la eleva a un régimen legal, ya no solo un decreto que es más débil desde el punto de vista jurídico, sino que lo llevan a la ley. Y en este sentido, podemos decir que
los matices entre los impulsores del CIR rosado del Frente Amplio y los celestes del gobierno de la derecha son matices, no son oposiciones de fondo, como las que expresamos sí los trabajadores, los sectores clasistas, que planteamos la oposición incluso a toda la LUC, y que estos mismos dirigentes fueron los que impidieron que se impugnara toda la LUC, ¿no? Y esto me parece que es relevante porque tenemos, por ejemplo, los artículos 393 a 398 de la LUC, que son los referidos a la cuestión de la seguridad social, que las votaron por unanimidad y no están en los 135 Exacto. artículos. Y esos artículos de la LUC que establecen la reforma de la seguridad social o hacia dónde va, marcaron un camino de acuerdo nacional, de acuerdo entre gobierno y oposición, donde hasta el día de hoy la oposición, el Frente Amplio, no ha dicho que está en contra del aumento del retiro. De hecho, muchos de sus dirigentes han declarado en el pasado que estaban a favor. No plantean la eliminación de la SAFAP, el Frente Amplio, es decir, que es un planteamiento que incluso salió formalmente aprobado en el Congreso del PIT-CNT, más allá que la burocracia sindical no lo lleva adelante esta campaña. Y por eso tenemos, por ejemplo, hay afiches ya de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que dice, votá sí el 27 de marzo y acordate que después tenemos la lucha contra la reforma de la seguridad social, porque esa es la lucha más grande que va a pegar sobre los trabajadores en lo inmediato. Sí, y una cosita que quería agregar, que me parece que nunca está de más, que sobre el tema anterior, que es que, primero, me parece que ahí en los decretos que vos mostraste, en el detalle, porque hemos venido hablando, pero nunca lo hemos abordado textualmente. Sí, creo que cada vez vamos a tener que analizar un poco más en detalle la propia ley de urgente consideración, ¿no? Porque si no, algunos de estos temas que pasan casi que desapercibidos, ¿no? Tenemos muchos más elementos en el capítulo referido a la seguridad pública, y ahí para tocar algunos de los que están en los 135 y algunos de los que no están en los 135. Sí, es como para ser dulce. Pero me parece importante lo siguiente, la manera de que está redactado, que es engañoso, obviamente, como decías vos, pero además, porque hay esta necesidad de ocultar, es decir, y de presentar las cosas de manera fraudulenta. Y los propios dirigentes sindicales, cuando impugnaban el decreto antipiquete de Vázquez, y ahora los artículos de la LUC que prohíben los piquetes, hacen una defensa muy peculiar de por qué no es necesario que haya esos artículos, y es que no hay piquete en Uruguay. Claro. O sea, nosotros no somos otro país, que obviamente se refiere a la Argentina, ¿no? Bueno, en realidad este año ya hubo un piquete, si bien muy pacífico, y obviamente en este sentido no justificaba de ninguna manera la represión que hubo en el puerto, ¿no? Es decir, dentro del puerto hubo un piquete, han habido movilizaciones que obstaculizaban el tránsito y que también han sido reprimidas muy brutalmente por parte del gobierno, aplicando la LUC, ¿no? Pero que también podrían haber aplicado, algunas de ellas por lo menos, el decreto antipiquetes del gobierno de Tabaré Vázquez. Exactamente. Son como movimientos preventivos, digamos, ¿no? Es decir, es alguien que está afilando las armas, porque si uno no entiende por qué se refuerza la policía, se le da mayores libertades, se prohíben los piquetes. Se habla de un derecho a huelga y derecho a trabajo que es incompatible, es decir, que no puede ser satisfecho a la vez, ¿no? Porque no hay medida eficaz si a vos permitís que entren a romperlo. Basta la ocupación de la UTU centrales, o de la UTU de la IST, ¿no? Sí. ITS de hace una semana, cuando se generó ahí una polémica entre los compañeros que estaban ocupando y los sectores que querían, de trabajadores que pretendían ingresar a tomar horas. Pero quiero decir, no hay posibilidad de que una medida sea efectiva. Había prácticamente más milicos, policías, que trabajadores, ¿no? Sí. Es algo que se ha jugado fuertemente el gobierno, ¿no? En el propio piquete que mencionabas vos del puerto había más policías que compañeros cortando la ruta. Entonces es un mensaje muy claro. Y lo peor de todo es que la participación de las dirigencias sindicales siempre fue desinflando, no denunciando. No han abierto la boca. No sé si están brindando, qué es lo que están haciendo los dirigentes sindicales, pero están desaparecidos. Nosotros en un momento dijimos
cómo es en la pandemia, que estaban cuarentenados, se habían autocuarentenado ellos mismos, y pasó bueno, todo el mundo dice que la pandemia pasó, pero Bueno, sigue cuarentenado. Sí. Las estadísticas muestran que no pasó, ¿no? Exacto. La pandemia, sino que en realidad viene aumentando a pasos agigantados no solo la cantidad de pacientes internados, porque bueno, a esta altura comparar los números a veces es muy difícil, porque a esta altura no hay el rastreo, no se comunica con una persona infectada para ver con quién tuvo contacto para hacer más hisopados, así que si hubieran toda esa política anterior, ya es claro que serían mucho más altos los Sí. los Es contagios. evidente que hay contagios que no están siendo registrados, Totalmente, ¿no? basta hablar con los compañeros, quiero decir, ¿no? O sea, te dicen tengo síntomas, no me hisopan, porque por X o por B, o demoran, y cuando se le hace el hisopado ya, sí, lógico. No, y aparte tenemos que más o menos en enero hubo un promedio de 10 fallecimientos por día, pero en la última semana, según he mirado los números, está arriba de 27 fallecimientos por día. Quiere decir que la curva es claramente, no tiene vista de parar. La expectativa del gobierno aparentemente es porque no sé, es una cosa que descabellada, de que como en otros países en algún momento paró, acá también va a parar esta ola, casi que por acción no se sabe de qué factor, que no sea, porque en sí mismo ya está demostrado que la vacuna no impide el crecimiento de estos contagios, y también fallece mucha gente vacunada. Yo no tengo el detalle, pero ya se está hablando en Argentina de una variante de Omicron que aparentemente el que la portaba provenía de Uruguay, en una persona, un hombre. No sé tampoco qué tantos cambios, digo, no es que estoy en el detalle, pero quiero decir, esta situación, con fronteras abiertas, ¿no? Es decir, y que incluso ni siquiera confirma la razón por la que se mantuvieron abiertas las fronteras, que era por el turismo, porque el turismo ya cayó, ¿no? O sea, ya cayó la primera días de enero cayó lo que tenían de expectativa, un 58% respecto a los años anteriores, ¿no? Entonces, Claro. tampoco se confirma eso de, bueno, mantenemos la economía abierta y salvamos, porque los propios agentes de turismo están pidiendo una serie de subsidios nuevos subsidios, ¿no? Para mantenerla. Entonces, en ningún terreno se confirma, y es en este marco, y lo relacionamos, ¿no? Es en este marco que se están cerrando una mutualista, ¿no? Es decir, Es en el marco de la pandemia. marco de la pandemia. Este es el punto de contacto, digamos, ¿no? De una cosa con la otra. Acá ponemos un poco en la pantalla este afiche que ha sacado la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y dice: vota sí, acordate que después viene la reforma de las jubilaciones, ¿no? Me parece interesante porque nosotros venimos defendiendo la necesidad de una campaña donde se vincule la cuestión de votar contra el gobierno, votar contra la LUC o contra 135 artículos, que son los que se puede votar ahora, en el marco también de la lucha juntos a los trabajadores por la derrota de la reforma de la Seguridad Social. Enterrar esta reforma del Fondo Monetario, que es la que quieren impulsar, y que desde la burocracia del PCNT, desde la cúpula del Frente Amplio, no abren la boca sobre todo esto, lo cual indica que están afines a ir a una negociación con el gobierno sobre este tema, como fueron negociando gran parte de la LUC, como están negociando Casa Galicia, y como seguramente van a sentarse a negociar el ataque a los derechos jubilatorios de los trabajadores. Acá cobra una importancia este banner que comparten los compañeros, que publicaron los compañeros de ATSS, la importancia de un triunfo del sí, porque las posibilidades, un impulso, ¿no? Una victoria siempre moraliza. Hay sectores de compañeros que son muy militantes y demás, que obviamente se identifican sectores del Frente Amplio, que están muy golpeados, ¿no? Que quedaron muy golpeados por la derrota electoral, digamos, ¿no? Que aparte militaron, porque mientras la dirección ya daba por perdido, su propia dirección, ¿no? Martínez, ya daban por perdido el balotaje, hubo un impulso que, bueno, quedó a pocos. Y eso fue la base.
Sin duda. Que salió militar. Entonces, este sector que está muy golpeado, un impulso de esta característica, bueno, prepara el terreno para llevarnos puesto lo que esa propia dirección no quiso incluir en este referéndum. Entonces, tenemos que gatillar 2 veces. Me parece que es importante en ese sentido, y bueno, ATCS me parece que ha hecho punta en ese sentido, colocando esto que es clave, y en el que en realidad están todos de acuerdo, y que son reformas que, como hemos dicho, son impulsadas por el FMI, son en todo el mundo, ¿no? Y que bueno, que el propio FMI tiene dificultad, y tiene, es decir, cuando colocan, bueno, es algo que no nos queda otra que hacerlo porque son los que nos dan los préstamos, el FMI no tiene ninguna condición no ha reunido condiciones para imponer ningún tipo de reforma, está en crisis, es un organismo, frecuentemente su propia presidenta está siendo cuestionada por diferentes cuestiones, pero que revelan problemas más estructural del imperialismo y de su distinta camarilla. Exacto. Entonces, presentar al FMI como algo que es inderrotable, ¿no? Y todas estas reformas son ineludibles. Bueno, lo que pasa es que están queriendo venderle a los trabajadores, me refiero a los llamados progresistas, centroizquierdistas, ¿no? El gobierno es obvio, la derecha, cuál es su discurso. La centroizquierda también tiene ese discurso de que como aumentó la edad, la expectativa de vida, habría que aumentar entonces los años trabajados. Eso lo dijo incluso el representante del propio PIT-CNT en la comisión de expertos, que públicamente ha dicho que gradualmente debería aumentarse la edad de retiro, ¿no? Sí. Por lo tanto, bueno, hay un discurso común donde el Banco Mundial, el Fondo Monetario, es decir, estos organismos con los cuales el Frente Amplio se codió y era su mejor alumno cuando estaba en el gobierno. Entonces, a los trabajadores, a los jóvenes, decirles que es necesario construir una alternativa obrera y socialista, ¿no? Es decir, que la posibilidad de derrotar al gobierno no es para volver a una variante del centro izquierda que incluso va a ser más devaluada en caso de acceder al gobierno, sino que debe ser para preparar realmente las condiciones para derrotar al régimen político burgués, al Estado capitalista, y establecer un proceso de características revolucionarias en las transformaciones sociales. Por eso el eje para nosotros está también, votamos sí, pero preparamos la huelga general para derrotar la reforma de la seguridad social, la rebaja del salario, las privatizaciones, el achique del Estado, la limitación del derecho de huelga, la política represiva en los barrios, el gatillo fácil, ¿no? Es decir, todo lo que es la represión estatal, que vamos a tener que enfrentar, incluso si gobierna el Frente Amplio nuevamente. Entonces, porque ya lo hicimos, es decir, esas fotos que mostrábamos de jóvenes diciendo lo esencial es invisible al gobierno, lo esencial es autonomía y cogobierno, no era contra la calle Pou, era contra Tabaré Vázquez. Exacto. Porque autonomía y gobierno tampoco había, el codicián también lo digitaba el poder de turno, y la limitación del derecho de huelga también lo limitaba el gobierno de turno, al servicio del pago de la deuda externa, al servicio de lo que llaman el combate al déficit fiscal, de la competitividad de las empresas y la mar en coche, ¿no? Es decir, y los subsidios a las multinacionales a través de la exoneración de aportes, la exoneración de impuestos, zonas francas. Es decir, no estamos ante acá un bando del sí, que están los representantes de los trabajadores opuestos al imperialismo y al gran capital, sino que está copado por expresiones de la burguesía y la pequeña burguesía que tiene un discurso izquierdista, pero que defiende en lo fundamental los intereses capitalistas y los intereses del imperialismo, y por lo tanto no hay una oposición de clase con el campo celeste. La oposición de clase la tenemos que desenvolver justamente los trabajadores, los sectores de la izquierda clasista y revolucionaria, que no pueden tener una campaña que no marque distancia respecto a los líderes del Frente Amplio, ¿no? O la burocracia sindical, ese quiste, ese tumor en el movimiento obrero que mencionábamos anteriormente. Y para esto, Rafa, consignas y también sería importante iniciativas, ¿verdad? Decía hacia este sentido, es decir, actos, acciones propias, ¿no? Propaganda, ni que hablar, y un programa, pero me parece que acá también hay que colocar el problema de la pandemia y la defensa de la vida, porque es lo que está llevando a nivel internacional. Me parece que grafica muy claramente el impasse en el que entró el régimen capitalista, que
Si también hace un lucro. Sí, y tendríamos que luego en otro programa tal vez hacer un poco de referencia al cuadro internacional, ¿no? Las tendencias a la guerra que están presentes, y donde, bueno, también hay un grado de polémicas en el seno del imperialismo, de los imperialismos, ¿no? Porque también está el europeo, está las propias variantes dentro de Estados Unidos, donde algunos dicen no nos tiremos contra Rusia, sino concentrémonos en China. Y entonces está esta crisis en Ucrania que, bueno, hoy no da para entrar, ¿no? Para hablar en eso, pero que tal vez haya que abordarlo en próximos programas. Y en este sentido tener una mirada más de conjunto de la crisis capitalista internacional, en la cual se inscribe sin duda este referéndum que va a estar el 27 de marzo y que puede ser una gran derrota del gobierno. Es decir, si bien las encuestas muestran que no hay nada contundente para ninguno de los dos lados, las últimas encuestas muestran un crecimiento del sí. Y por lo tanto la posibilidad de una derrota del gobierno. Para nosotros no es indiferente derrotar al gobierno, incluso aunque el terreno sea el terreno de una votación, un terreno electoral. Más allá de que no puede quedar aislado en el marco de la cuestión electoral. Exacto. Es decir, por eso el apoyo a las luchas de los compañeros de Casa Galicia, la lucha de la Banca Oficial, que en el día de hoy desarrolla un paro en el Banco de Seguros y en algunas dependencias del Banco de la República. Y bueno, y todas las luchas que están planteadas a nivel del movimiento obrero, movimiento popular, es importante darles una proyección aún mayor, ¿no? Es decir, una unificación de las luchas. Hay un meme que se hizo famoso hace un par de años del programa del canal Crónica argentino, que era una pantera que exigían agua en un barrio de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, que se había cortes de agua asiduamente, y un manifestante, un vecino, tuvo el tino de disfrazarse de pantera y los medios iban ahí a entrevistarlo. Era la pantera rosa piquetera, pasó a llamarse, ¿no? La pantera rosa no puede quedarse limitada a la papeleta del sí, y se tiene que tomar otro tipo de métodos, ¿no? Es decir, exactamente. Los que justamente lo quieren poner en el campo de la ilegalidad, porque son los métodos históricos y los métodos que se demuestran efectivos, la ocupación, la movilización en general, quiero decir, pero el piquete, ¿no? Y hay declaraciones de algunos representantes del sí, por ejemplo Michelini, Valenti, que señalan que incluso si ganan, pueden llegar a salir al rescate hasta de algún articulado de la LUC, que dijeron que no debía ser de esta manera, pero que no están en desacuerdo en el tema de fondo. Bueno, Michelini, por ejemplo, no estaba en desacuerdo en el tema de fondo, en el tema de portabilidad numérica. Ya vimos la vez pasada sus declaraciones en el sentido de que está en contra de los monopolios, incluso del monopolio de Antel, ¿no? Es decir, que quiere la competencia de Claro y de Movistar, no me sale el nombre, de las otras que son multinacionales, con Antel, del mismo modo que quiere la presencia de los bancos extranjeros privados en contra del Banco de la República, no quiere la banca nacionalizada a mano del Banco de la República. Es decir, que tenemos aquí una cuestión fundamental para ver que es que pueden ir a un rescate del gobierno, incluso un triunfo del sí. Y por lo tanto esto es especialmente grave si tenemos por delante una discusión de la seguridad social y el impulso de una reforma que exige el Fondo Monetario Internacional. Así que estos que son muy débiles frente al FMI, y que quieren quedar bien parados frente a la SAFAP, porque lo han dicho Orsi, lo ha dicho COSE, que quieren usar los fondos de la SAFAP para obras de infraestructura, que decir que quieren mantener la SAFAP para financiar obras de infraestructura, es el argumento. El curro de la jubilación privada, el robo de los trabajadores, sería para ellos un elemento positivo. Por lo tanto, es claro que tenemos allí un peligro inminente y que tenemos que preparar la huelga general también en la cuestión de la seguridad social, y en este sentido, bueno, nuestro saludo a la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, pero a todos los compañeros que han impulsado esta campaña en defensa de la seguridad social. Totalmente. Rafa, no sé cómo estamos de tiempo, pero yo creo que ya andamos ahí. Ya estamos, sí, si nos ha ido Rafa, un poco más nosotros tarde. La semana que viene ya no te vas a tomar un descanso, un merecido descanso. La semana que viene voy a estar de licencia, sí, así Perfecto. que Vamos a ver si hacemos bien los deberes, después no decido.
preparen el programa. A los compañeros que nos manden sus comentarios, le den Sí. like, compartan, Compartan, sí. el programa y sobre todo nos hagan llegar sus opiniones, ideas de cómo desarrollar el programa en lo que queda de campaña hasta el 27 de marzo. Pueden recomendar temas también. El otro día Exactamente. nos recomendaron un par, hoy por razones ahí que. Pero vamos a. Sí, para el próximo otro día tener nos un- mandaron algún tema Sí. para hacer cortina también musical. No pudimos verificar si podíamos tener riesgo de infringir algún derecho. Sí, Y entonces lo vamos a verificar y lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Bueno, Rafa, que descanse, que vaya bien la cosa. Bueno, el viernes que viene es El viernes que viene volvemos nosotros, vamos a ver seguramente con alguna entrevista también, algún compañero más. Los esperamos acá. Bueno, hasta la próxima entonces. Nos vemos la semana que viene.